Hola, mi nombre es María Alejandra Brand y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la personalidad resiliente. Comenzaremos hablando sobre el ser humano, quien tiene la maravillosa capacidad de aprender y aprender mucho. Pero los individuos no solo tienen la capacidad de aprender, sino también la de desaprender. Esta es la clave para la superación de las dificultades, es decir, son capaces de sustituir unos aprendizajes por otros cuando los primeros les son ineficaces para afrontar los cambios que la vida le impone. Tales sujetos, los que son capaces de flexibilizarse y seguir aprendiendo, son cada vez más fuertes para enfrentarse a su entorno y seguir aprendiendo, y salir victoriosos. Esta es una de las cualidades más importantes. A lo largo de esta presentación van a poder fijarse cómo la resiliencia es una de las capacidades que puede en gran medida aprenderse. A pesar de que para los científicos esto es un tema de las últimas décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha existido desde siempre. Los historiadores la han reflejado al describir cómo las personas y los pueblos afrontan las adversidades y progresan culturalmente. También en la literatura está llena de personajes que han vivido la desgracia y han tenido la capacidad de sobreponerse a las mismas, como es el caso del Patito Feo. Muchos profesionales de la salud y de la educación se han sorprendido al comprobar cómo sujetos que viven situaciones extremadamente difíciles son capaces de sobreponerse y llevar una vida normal. Personas que con su actitud y mentalidad han sido capaces de superar positivamente los límites que la ciencia médica les había pronosticado. Esta característica de las personas y de los pueblos ha existido prácticamente desde el origen de la especie humana, pero no es hasta los años 80 cuando se ha analizado científicamente. El concepto de la resiliencia se introdujo a la psicología en la década de los 80 a partir de los estudios de Werner y Smith en los años 1982, en una época en la que predominaba el concepto de vulnerabilidad. Werner evaluó en 1955 a 698 recién nacidos en la isla de Kauai en el archipiélago de Hawái. Posteriormente continuó con el seguimiento de 201 niños que procedieron de ambientes sociofamiliares desfavorecidos y que se les estimaba un futuro desarrollo psicosocial negativo. Casi 30 años después, Werner descubrió que 72 de estos sujetos de riesgo llevaban una vida adaptada y normal a pesar de no haber contado con ningún tipo de atención especial. Werner y Smith los denominaron resistentes y a la cualidad que compartían todos ellos como resiliencia. Según las autoras, el proceso de la resiliencia que había operado en ellos se había dado por alguna situación específica. Por ejemplo, recibieron educación formal, procedieron de familias poco numerosas, con nacimientos espaciados, habían sido atendidos por alguna persona particularmente afectuosa que les aceptó incondicionalmente y les hizo sentirse como una persona valiosa. Podían encontrar sentido a su vida, poseían locus de control interno, tenían una profunda fe religiosa. Los casados tenían buenas relaciones con sus parejas. Algunos jóvenes desadaptados en la adolescencia reorientaron positivamente sus vidas al casarse, tener hijos y participar en algunas actividades religiosas. Por otra parte, según Ruther, en 1993 plantea que el interés por estudiar la resiliencia procedía de 3 áreas de investigación. En primer lugar, los estudios iniciados por Copernic y Anthony sobre los factores de riesgos de la década de 1970. Evidenciaron las diferencias individuales en cuanto a la vulnerabilidad. Posteriormente comenzaron a ser evidentes casos de sujetos invulnerables a pesar de vivir en un entorno de riesgo psicosocial. Estos hechos llevaron a los investigadores a establecer categorías en las personas dentro de la dimensión vulnerable e invulnerable, en relación a los factores de riesgo y los mecanismos de protección. En segundo lugar, la consideración de los mecanismos innatos y adquiridos en los procesos de vulnerabilidad e invulnerabilidad pusieron a los estudios sobre el temperamento en el centro de interés. Según Thomas y Schiess, el temperamento está presente en algunos tipos de apego, y no solo en la relación con la madre, sino también con otros familiares.
y personas significativas. La personalidad resiliente está asociada a perfiles de temperamento y rasgos de carácter como la autonomía, la actitud social positiva y el propio control emocional. En tercer lugar están las diferencias individuales en la manera de evolucionar y enfrentarse a situaciones difíciles. La autoestima y el sentimiento de autoeficacia son algunas de las características personales más relacionadas con las formas de afrontar el estrés y de perseverar en el logro de metas personales. Son cualidades protectoras ante las adversidades y a su vez favorecedoras del equilibrio psicológico. Los estudios sobre el llamado locus de control concluyeron que el sentimiento de control sobre los acontecimientos vitales puede favorecer conductas de evitación o de afrontamiento eficaz ante situaciones adversas. Para adentrar más sobre el significado de la resiliencia, comenzaremos con su origen, el cual procede del latín presilio, que significa volver a saltar, rebotar o reanimarse. Se utiliza en ingeniería civil y en la metalurgia para calcular la capacidad de ciertos materiales para recuperarse o volver a su posición original, cuando han soportado ciertas cargas o impactos. Por extensión, la resiliencia podría representarse como la deformación que sufre una pelota lanzada contra la pared y la capacidad para salir rebotada. Se puede aceptar que la resiliencia forma parte del proceso evolutivo de los individuos, pero no está claro que sea una cualidad innata ni tampoco estrictamente adquirida. Se entiende mejor como una capacidad que se construye en el proceso de interacción sujeto-contexto, que incluye tanto las relaciones sociales como los procesos intrapsíquicos, que pueden ser motivos, representaciones o ajustes, y que en conjunto permiten tener una vida normal en un contexto patógeno. La idea de proceso e interacción nos remite a la dimensión temporal y al cambio evolutivo, por un lado, y por el otro, a las distintas combinaciones entre las características del niño y las características del entorno familiar, escolar, social o cultural, a la dialéctica entre lo que el niño necesita, hace y siente, y la cantidad y calidad con que el medio le atiende. Según Cyrulnik, todos estamos modelados por la mirada de los demás, y depende de esas miradas que uno se construya como resiliente o derive en un inadaptado social. La resiliencia comprende al menos dos niveles, que son, en primer lugar, la resistencia o la capacidad de permanecer íntegro frente al golpe. Además, la resiliencia comprende la capacidad de construir o de realizarse positivamente pese a las dificultades. Pierre André describe 4 ámbitos de aplicación de la resiliencia, los cuales son el ámbito biológico, cuando a pesar de las desventajas somáticas congénitas o adquiridas como consecuencia de accidentes o enfermedades, los sujetos han sido capaces de llevar una vida digna y creativa. El ámbito familiar, que es el desarrollo exitoso de niños procedentes de familias destructivas, conflictivas, víctimas de abandono, maltratos y abusos. El ámbito microsocial, que es cuando los supervivientes se envuelven en barrios o pueblos determinados por la miseria, el paro, la ausencia de servicios, la peligrosidad social y todas aquellas carencias y circunstancias que obligan a los individuos a vivir en estado de agresión social continuada. Y por último está el ámbito macrosocial, histórico o público, que es la supervivencia a situaciones de catástrofes naturales, guerras, terrorismo, deportaciones, etc. Hay que aclarar que la resiliencia puede ser vista como un perfil de personalidad que está compuesta a su vez de 2 diferentes subrasgos o fortalezas que aparecen en diferentes medidas en cada individuo, conformándose así perfiles resilientes absolutamente diversos entre sí. Además, no se pierde de vista la consideración de que cada una de estas fortalezas estará representada por un determinado nivel dentro de un continuo que oscila desde la ausencia completa de esta fortaleza a su absoluta presencia. Puede intuirse con facilidad la altísima complejidad
del perfil que ocupa esta reflexión. Así, para resumir un poco y concretar los 3 supuestos sobre los cuales se fundamenta la concepción de la resiliencia, ha de tenerse en cuenta la resiliencia como un proceso dinámico y en constante movimiento, producto de la interacción entre las capacidades que tiene el individuo y las características de la situación, aunque el producto final será mucho más que la suma de estos 2 factores. Como una característica que forma parte del mundo intrapsíquico de los individuos y que en unas personas aparece de forma más evidente y amplia que en otras, aunque con posibilidades reales de poder entrenarse y mejorarse. Y como un perfil complejo que ampara bajo su estructura a otras muchas subcaracterísticas, rasgos o fortalezas que contribuyen a lo que en términos generales se denomina resiliencia. Para finalizar esta exposición, vamos a aclarar que la resiliencia es un enfoque positivo y lleno de esperanza sobre las posibilidades de llevar una vida normal en un medio desfavorecido, así como la capacidad de afrontamiento, de recuperación e incluso de transformación positiva y de enriquecimiento del ser humano tras haber sufrido de experiencias traumáticas. La resiliencia, aunque está en todas las personas, no se puede decir que ésta sea una característica permanente, sino un mecanismo interactivo entre las cualidades psicológicas del sujeto y los factores de riesgo y de protección del entorno familiar, social y cultural. En unos casos será más bien una cualidad estructural, mientras que en otros será una respuesta coyuntural. De todas formas, el concepto de la resiliencia ha sobrepasado el concepto clásico de la vulnerabilidad. Se sabe que los daños psicológicos más importantes que sufren los menores están producidos por las personas significativas con las que se relaciona, de quienes cabría esperar afecto y atenciones adecuadas. En contraposición, la resiliencia viene comprobando que las prácticas educativas basadas en el afecto fundamental pueden cambiar el curso del desarrollo y transformar la desdicha en optimismo y confianza en la vida y en los demás. No obstante, construir la resiliencia y ser resiliente no es un certificado de felicidad, sino un medio para el bienestar personal y el ajuste social. Aunque existen factores constitucionales que favorecen la personalidad resiliente, como el temperamento, la salud, el sexo, la apariencia física o la inteligencia potencial, la resiliencia es una cualidad que se puede aprender y perfeccionar. Por eso, la optimización evolutiva, que busca la manera de prevenir los riesgos y promover un desarrollo óptimo en los sujetos, se relaciona con los procesos de la resiliencia. La optimización del desarrollo humano va mucho más allá de la capacidad de resistencia a la adversidad. Implica el enriquecimiento al mayor nivel posible y todo lo que contribuye a su desarrollo. En definitiva, la resiliencia está en contra de la fatalidad, en contra a la idea de que quienes han sido maltratados o han vivido en un ambiente insano se conviertan en maltratadores y conflictivos, o que quienes fueron inadaptados ya no puedan cambiar. La resiliencia sorprende a los médicos cuando algunos pacientes sobrepasan los límites de recuperación de sus enfermedades y prolongan sus vidas más allá de lo estimado. También motiva a los educadores, a los trabajadores sociales y terapeutas al comprobar que el destino humano no está exclusivamente en los genes ni en las experiencias de la primera infancia, sino que se construye día a día cuando el entorno cree en uno y ofrece posibilidades de recuperación a quienes sufren y están excluidos de la sociedad. Favorecer la resiliencia es buscar el bienestar psicológico y promocionar la educación de calidad, la autoestima personal y las habilidades comunicativas, y pensar que en todas las etapas de la vida se puede cambiar y mejorar, contando con la decisión de los implicados y el apoyo sincero de los de su entorno. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que esta información les sea de utilidad. Si les gustó, pueden suscribirse en mi canal de YouTube, darle like, seguirme
y promover la resiliencia, tanto en ustedes como en las personas que están en su entorno. Muchas gracias.